para eso, o sea, pensaba que eso era algo más nato, la capacidad de entrevistar. O sea, si hay un speech, un secuenciado para Claro, hacer un inicio y un final de una claro, entrevista. claro. O sea, igual tú sabes que al fin y al cabo la academia tiene que poner sus conocimientos y sus pilares, porque bueno, pagas una mensualidad para eso Claro, también. Pero ayuda bastante, por ejemplo, al fin y al cabo el conversar, el dialogar es un acto natural, entonces, pero sí te ayuda en ciertas cosas, por ejemplo, lo de hacer así, como que cierta distancia del micrófono para que no, claro. no reviente el audio, o otras cosas que te enseñan en técnicas de entrevista es que tú tienes que hacer preguntas para que darle espacio a repreguntas, o sea, no hacer preguntas cerradas. Por Claro, ejemplo, de sí y no. Por ejemplo, ¿fuiste al condicionadas. banco? Sí. Y ya. Y ya, te quedaste. Y es que Entonces, la pregunta te está orientando a que claro. puedas hacer eso, pues. Entonces ahí te enseñan a que tú pienses en torno a que la pregunta que hagas de paso a más preguntas o que la persona a quien entrevistas se vaya de largo. O sea, hacer preguntas cerradas es mortal para cualquier entrevistador. Claro, y Pero al más. fin y al cabo hay gente que lo hace o sea, por experiencia propia y se va desenvolviendo y no le hace falta el pagar $15,000 en la Católica para estudiar periodismo. Que sí fueron bastantes los que hiciera Chuta, ahora esa 15 plata. lucas, loco, 15 lucas. Ay, ¿qué Eso me haría cuesta con más que los 15 paquetes de lucas? lados oscuros, loco. Esos ¿Qué me valen haría 10 con 15 lucas. lucas ahorita? 10 lucas, te chuta. De ley estudiaría otra carrera inútil. No, mentira. No, no es inútil. Si lo sabes aprovechar, no es No, inútil. claro, loco, o sea, todo lo asociado a las letras, a la conceptualización de ideas o a la escritura como tal, yo siempre lo he considerado bastante importante porque en base a eso creo que tenemos registros históricos de tal vez cosas no medibles, no cuantificables, sino Ujú. sucesos, Claro. hechos, que son más de categorización de acuerdo a la experiencia, perspectiva de cada quien. Entonces Claro. la única forma de poder dejarlo como recurso a que alguien lo pueda escudriñar o analizar es que se documente. Claro. Entonces justamente por eso es importantísimo, creo yo, desde que se comenzó a generalizar el idioma y tener registros, referencias, Ujú. puta, qué necesario, si no, ¿de qué estaríamos hablando? No podríamos hacer conexiones más profundas si no tuviéramos registros de idiomas o registros de sucesos. Claro. Y también algo muy importante, que la tradición oral también, digamos, ha sido muy relevante desde los inicios. O sea, hay culturas incluso que por convicción propia no han querido dejar registro oral. Yo creo que en algún momento los persas fueron así. Bueno, para hablar de un personaje típico que o sea, decididamente no quería dejar nada escrito, era Sócrates, por ejemplo. Claro, Él decididamente jamás dejó nada escrito. Incluso cuando él tenía discípulos, cuando él vivía todavía, él a veces encontraba discípulos que redactaban lo que hablaba y él se enojaba, el man rompía esas notas. Él habla decía, serio. yo no quiero dejar nada escrito. O sea, el tipo, aparte de ser un genio, era una persona súper excéntrica. ¿Entiendes? Era Claro, un tipo que iba por las calles de Atenas vestido casi que como vagabundo, haciéndote preguntas así. Haciéndote claro. preguntas y era como una especie de protopsicoanálisis. O sea, que él mismo hacía que tú, por cuenta propia, verbalices Que lo que estás mal. en qué estás mal. Sí, Claro, o sea, él te hacía preguntas y la gente se enojaba con Sócrates. Hubo un momento en que claro. ya la gente, no la gente, pero varias personas como que ya decían, ahora este man vino otra vez a hacerme preguntas, joder. Y si, ¿qué pasa? Este más está que me pregunta acerca de mi existencia. No Claro. quiero. Y él decía, yo solamente hago preguntas. Por eso que él Claro, es que es decía, yo verdad. solo sé que nada sé, porque es Ajá. verdad, él preguntaba, Él, simplemente él solamente preguntaba. daba dudas. Preguntaba y repreguntaba y repreguntaba. Y tú te quedas como que, chuta, es verdad. Él, Yo sola- soy así. él solamente está planteando dudas y está Ajá. diciendo su único pecado es la ignorancia. Claro, te digo, es como el psicoanálisis, o sea, Ajá. como, o sea, tú mismo tienes que sacar, verbalizar lo que te ocurre, lo que te Claro, es que sucede. y esa acción creo que radica desde el planteamiento de predisponerse a no asumir. Ujú. Porque si las preguntas son porque en primera instancia estás de acuerdo y concluyes que tú no tienes la respuesta. Entonces, para eso nace la pregunta, para Claro. encontrar el conocimiento que tú careces. Ujú. Entonces, la huevada es preguntar para todo y profundizar con todos. El otro día hablaba con un pana de que yo llegué hasta a un cierto punto a considerar que la introspección no es para todo el mundo, Ujú. porque no todo el mundo está listo o tal vez no se ha dado el tiempo o si tal vez lo notó, no quiere en ese momento considerar sobre
la objetividad de su existencia o del porqué de sus acciones. Claro. El man está en otro Hay gente a la trip, que le loco. asusta eso también. Exacto, hasta que se pone a pensar, entonces Ajá. yo no, y lo que me han dicho, y hablan de Dios y todo esto, y, o sea, se van muy a la verga porque cuando se dan cuenta, ellos se sentían en una base, o sea, Una zona de confort. claro, esa zona de confort estaba sostenida por pilares y Ujú. se los están quitando. Es que hay gente que no le gusta escucharse. ¿Me Exacto. entiendes? Justo hace poco hablábamos, bueno, que yo hace poco estaba como en un episodio un poco complicado de mi vida, con depresión y la cosa. Algo que, por ejemplo, a mucha gente le da como vergüenza hablar que estuve deprimido, que tuve tal episodio. Pero yo creo que es algo que tiene que perderse y tiene que perderse cuando se socializa. ¿Me Claro, entiendes? es catártico. Loco, todos pasamos mal, Ujú. todos lloramos. Mi viejo ha llorado, mi abuelo ha llorado, su padre lloró muchas veces de seguro. Básico. O sea, a todos nos pasa. Somos humanos. Somos humanos, loco. Y más que eso, somos seres que sienten y somos seres empáticos. O sea, si tú ves a alguien llorar, aunque sea alguien que no has visto en tu vida, te, 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 te- te encoge un poquito el corazón, ¿me entiendes? De ley. Entonces, yo pienso que el centro de todo, para romper esas barreras, esos estigmas de decir, no, que hay que ser fuerte, que no hay que llorar, No, man, hay que llorar. Claro. Hay que derrumbarse, pero hay que también levantarse, ¿me entiendes? Claro. Preferible que lo digieras en el momento a que lo Claro. tengas masticando un buen tiempo. Claro, y entonces, por ejemplo, yo hasta hace ahora último, hasta hace un mes, estaba como que muy metido en fumar, en pasar todo el tiempo en mi casa sin hacer nada. O sea, me encanta igual Claro. los vicios artísticos, El placer de la el carne. placer de la carne. Pero uno tiene que saber cuándo algo le hace mal o algo Claro. no le hace bien. ¿entiendes? Claro. Entonces lo que pasaba es que yo hacía todo lo posible para no escucharme, ¿me entiendes? Para no escuchar mi corazón, no escuchar mi cuerpo siquiera, porque tú sabes que tu cuerpo te dice cosas. Claro. O sea, cuando te duele algo, es como que tu cuerpo te dice, oye, esto está pasando. Algo pasa aquí así, y te está haciendo sentir, es lo peor. Claro, así que yo decidí, digamos, alejar todas esas cosas que me mantenían como en ese estado numb, totalmente aturdido, y decidí comenzar a escucharme, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio que todos deberíamos hacer en un momento. Independientemente de que, qué sé yo, de que tengas vicios, no tengas vicios, independientemente de eso, hay que darse un tiempo para escucharse, siempre, para Chuta, escucharse. de ley que sí. Eh, me hace recordar este razonamiento. Lo llegué a descubrir de una forma muy en primera mano. En la universidad llegamos a un momento en que nos hicieron apreciar el espacio en silencio y en la oscuridad para idealizar cualquier cosa. Entonces, para despertar la capacidad de la mente a crear. Y entonces, en ese aspecto me puse a considerar, chuta, que cuando te sucede algo, ¿no? Cuando estás en una etapa, estás en una acción, en una situación, la acción y como lo que sucede, lo que vaya a suceder a partir de que ocurre, no tiene ningún margen establecido. Y tú tienes la capacidad de modificar esa realidad. Ujú. Entonces, si tienes tantas opciones, tu decisión va a ser muy complicada. Entonces, ¿qué mejor que obtener las opciones a elegir Ujú. del origen del problema? Claro. Y como la situación es contigo, ¿qué mejor que escucharte a ti Claro, mismo? tú eres, o sea, tú sabes. Exactamente. Tú te conoces. Y Como nadie más te conoce. guarda silencio para escucharte. Esa vaina, después yo la escuché en una canción de Café Tacuba, que se llama Diente de León. Ujú. Es hermosa esa canción, loco. Y hay una Los parte... cafetes son buenísimos. Sí, loco, se volvieron bien introspectivos, bien LSD. Plena. Oye, esa banda tuvo un viaje, o sea, Una ha tenido transición un recorrido, brutal, claro que empezando sí. con Ingrata y todos cumbiones y ahora están como que Claro, están haciendo de Es todo bacanísimo. en muchos aspectos, pero calidad increíble. En esta Totalmente. canción, el verso dice, quiero guardar silencio para escucharme bien, dejar de ser un sordomudo de mi propio ser. Perfecto, loco. Brother, qué Eso es profundo. existencialismo total. Es que es justamente lo que estamos hablando. T.S. Eliot. eso. Simplemente te Sartre. tuviste un rato y dijiste, a ver, está pasando esto.
y tomas acciones. Ujú. O lo ignoras o tomas Claro, acciones. hoy quiero escucharme. Incluso, bueno, yo soy poeta, ahora sí ya puedo decir lo que soy poeta, porque ya Eso. me siento poeta. Eso, no tengan miedo de ser Ya poetas. escribí, voy a publicar. Este, Tú me contaste que vas a publicar, ¿no? claro, bueno, yo digamos que empecé a escribir, o sea, mi primer poema en la vida lo hice en el 2010, me parece. Y es loco porque, digamos, o sea, yo nunca me he considerado, o sea, nada. O sea, todos tenemos un proceso. Sales del colegio y a mí el colegio me importó un culo, o sea, la gente me daba igual. Ya. Yo tenía más panas fuera del colegio, ¿no? Pero nunca me sentí especial, ni nada de eso, o sea. Pero sí, yo siempre, a mí siempre me gustó conocer, conocimientos, leer cosas, o sea, pero jamás producía nada. Entré a la universidad, conocí a mucha gente valiosísima, con quien compartí experiencias, compartí libros, empecé a leer muchísimo de literatura, hasta que un día, después de un episodio complicado en la universidad, llegué a mi casa, me rapé yo tenía un afro así grandote, me rapé la cabeza, se recicló, se recicló, me rapé la cabeza, escribí así, en un minuto, escribí así un poema que yo no sabía escribir nada, o sea, yo nada. Solo escribías. Escribí lo subí a Facebook. Y al día siguiente, ya, pues típico, likes y comentarios, porque yo nunca había escrito nada de eso. Decía, oye, pero está bien, ¿qué te pasó? Y creo que a la semana de eso hay un evento de poesía en mi universidad y no sé quién había impreso ese poema. Y en el evento, digamos, como que habían puesto unos poemas ahí en el césped para que la gente coja y los lea. Y yo estaba yendo así en la facultad, así, no sé, yendo a comer o a aprender de leer. ¿Ya? Hasta que escucho que alguien dice, hasta nunca, de Yankee Smith. Y yo, ¿qué? ¿Pero ¿quién? Así. Y una chica que nunca en mi vida la había visto, ¿Ya? agarró el poema, lo leyó, le gustó, se acercó al micrófono y lo leyó para toda la facultad. Y después yo me acerqué a la mano, obviamente me acerqué a ella, oye, pero ese es mi poema. No, Soy es que Yankee Smith. yo soy el autor, nena. Y me dijo, sí, es que me gustó. Y la man me contó que ella nunca en su vida había hecho eso. O sea, nunca en su vida se había Pero- parado a leer un poema, jamás. Pero la man dijo, esta vaina merita. Fue catarsis pura, loco. Qué Y bonito. hoy en día seguimos siendo amigos, se llama Juliana Moncayo Fuentes, una gran amiga, todo el tiempo estamos en contacto, un saludo. Buenas vibrando ustedes. Un saludo para ella. Y sí, justamente estaba recordando eso hace poco, como cuál fue mi origen. Y ese fue mi origen, ¿me Claro. entiendes? Y bueno, Chévere. desde el 2010, digamos que escribo, por ahí después me metí mucho más en literatura, fundé una editorial cartonera con unos amigos que se llamó Camerta Cartonera, los que son más de 30 de ley se acuerdan, y si no, porque están bien volados en esa época, no se Que es acuerdan, lo más probable. como yo también. Lindo, lindo. Y bueno, de ahí salí publicado en algunas antologías de amigos, de otras editoriales, pero nunca publiqué algo propio, ¿me entiendes? O sea, nunca me sentí, digamos, como que tan seguro como para hacerlo, hasta ahora. Ahora sea- sí ya puedo decir que me siento que soy poeta y que escribo y me gusta lo que escribo. Bacán. O sea, ahorita ya tienes un compilado que dices, esto bien puede... Este compilado le puedo dar un nombre. ¿Verdad? Y el nombre es El mundo antes de las decisiones. Ese va a ser el nombre de Mm. mi poemario. O sea, estás hablando del imaginario ahí. Así es, El mundo antes de las decisiones, que se va a dividir en 4 partes. Antes del tiempo, antes de los dioses, antes del hombre y antes de las decisiones. Y bueno, es loco porque ayer dije, bueno, voy a escribir el poema con el que voy a comenzar. Y lo escribí en 3 minutos, una sentada. Bien. O sea, es como que, sí, yo me sentí increíble. Dije, Dios, ¿será que si soy poeta? ¿Es mi destino? ¿Es mi destino? Y bueno, puede que sí. Y puede que sí, pero... No sé qué destino será, pero bueno, a la final a todos aplauden. Eso es lo que yo he aprendido Perfecto. en mis años leyendo en bares y tal. Así que a todos aplauden. Ya, pues entonces, algo bien has de estar haciendo. Sí, sí, sí. sí. Bacán, Alguito, loco. O alguito. sea, qué chévere, loco. Qué buen trip que estés ahorita con esa idea de materializar esta idea, compilado de tus escritos. Pero, sabes, me parece súper interesante porque tú estás formando parte de una cadena de sucesos que se llama registro de la capacidad lingüística de, Ujú. digamos, Ecuador. Ujú. Porque lo vas a ya al momento que lo publiques ya, pues, Claro, ya quedas está, en el registro, en el automáticamente, imaginario, pues, quedas obviamente. ahí. O sea, sí. Y qué bien, loco, porque a veces las perspectivas, o sea, siempre,
qué bueno que haya tantas perspectivas para poder ver un espectro más amplio y ver si hay, qué factores comunes hay y a su vez, al ver una opinión más distinta, una voz distinta, podemos ver algún factor común y conocernos a nosotros mismos a través de la opinión de un nuevo tercero. Claro, lo que pasa es que somos seres empáticos, man. Ujú. Y así como yo, al momento de escribir ese primer poema, me pasaron cosas. Yo sé que Juliana en ese momento, sin conocerme, sin saber quién es Yankee Smith, puede que Ajá, haya sido un tipo así inventado, un man así X. Pero ella dijo, hey, esto de aquí me identifica, esto de aquí me llegó. claro. Y eso es lo lindo de, digamos, de ser artista en general. Pues no, yo también cuando he leído recitales así, a veces, por ejemplo, una noche que fue súper bacán, que aún no recuerdo. Fue en el 2018, me parece, que leí en Paradero, que paz descanse Paradero. Chuta. El, Rip el Rip Padadero. Paradero. Hashtag Rip Padadero. Paradero. Yo leí, ¿no? Yo cerré la noche de martes de poesía Ah, ya. y me acuerdo que al final llegaron una pareja que yo, bueno, yo no sé, o me lo dijeron quizás, pero como estaba muy ebrio, no me acuerdo, que creo que estaban o recién casados o tipo reconciliados, porque eran manes de 30 y pico, tirando 40. Pero los manes parecían quinceañeros, así agarraditos y abrazaditos y la cosa. Chochos. Chochísimos los manes. Entonces, ellos llegan a escuchar nada más un poema mío. Ok. Y nunca antes me habían escuchado. Y les encantó el último que leí y me dijeron, o sea, yo estaba ya sentado como que, ya, como que después de toda la catarsis de leer. Claro. Y se me acercan y me dicen, oye, es que sorry, es que llegamos tarde, pero mira, es que estamos así. Creo que me dijeron que estaban casados o algo así. Que sí, que estamos casados y venimos acá a escuchar poesía, pero nos vimos tarde. No sé si nos puedas leer. Yo, claro, man, por Qué supuesto. bonito, loco. Hermoso, loco. Y yo les leí unos bien, o sea, unos perfectos para la situación. Y fue chévere estar ahí tú sentado con dos personas viéndote así fijamente y cada palabra que tú dices como que, wow, o esa nota, o sí, wow, se cagaban de risa. Recuerdo que en una les lancé un verso que decía, nunca le crean un poeta, créanle a la poesía. Y se fueron. Bien. Es que O de sea, es verdad. no creer a la situación que te pone o que te describe, sino al hecho en sí, Claro, nunca, a lo romántico del momento. nunca le crean un poeta, pero créanle a A la la poesía, poesía. sí. Eso está Oye, por encima de todos, claro, man. qué buena Eso está forma por de encima de realizar. todos. Es prácticamente ser objetivo. Esta nota puede que sea o no sea real, pero mira que es bonito, ¿sí? Claro. Entonces, esa fue una buena experiencia en la Ajá, cual me hizo dar cuenta de que está la empatía, man. Y a claro. veces hay gente que tú no tienes ni idea qué es su vida, en qué andan, pero cuando conectan contigo, es mágico, loco. El feedback es increíble hoy en Uf. día, porque comentaba hace poco que conversé con un pana, Luis, este man. eh, Fue caer de risa que estábamos hablando de, él, de cómo ha cambiado la comunicación hoy en día. Bueno, fue para tratar otro tema, pero entre ellos referimos a cómo la recursividad, cómo el aumento de la recursividad que tenemos de la información y ha aumentado la prontitud de tener un feedback, una respuesta más Ujú. pronta, tenemos una Claro. cercanía más inmediata. Y entre eso, qué bacán que, por ejemplo, cosas así sirvan para conectar nuevos puntos de vista o nuevas o similares más bien, pero contemporáneas, porque mira que de seguro los males se sintieron identificados con cosas que tú le dijiste Ujú. y como de nuevo, como te decía, vemos cómo a través de estas terceras ideas coincidimos y nos damos cuenta que todos somos iguales hasta cierto punto. Así es. Y A todos como, nos ajá, atraviesan las mismas cosas a exacto, veces. mira, tu introspección Ujú. coincide con otras personas y esas personas coinciden igual. Y así se crean o se perpetúan ideologías, por ejemplo, con políticas Ujú. Claro. religiosas, sociales, etcétera. Y, o sea, como te digo, qué bacán y qué importante que es la palabra porque puedes guardar estas referencias y ver, conocer a una civilización o una sociedad por el registro de sus Ujú. comportamientos. Hablando de eso, loco, por ejemplo, a mí me encanta la historia desde chiquito y gracias a mi viejo, o sea, yo siempre lo menciono a mi viejo porque es lo máximo. El man, brother, para Esa mí es es. un héroe, mi viejo. Mi viejo es taxista, lo ha sido toda su vida, es un man humilde, pero ese man está para que dé clases de historia en la católica, brother. O Se ha sea, puesto a leer full. y no porque le haga falta, porque a él le gusta, ¿me entiendes? O sea, Claro. es algo Qué mágico. Y mi bonito, viejo loco. es un man súper Es sabio, curioso. súper acolitador.
O sea, yo siempre lo digo, mi viejo quizás no tenga plata, no me deje un carro, quizás no me deje nada de herencia. Pero la mejor herencia es que el man siempre estuvo ahí. Yo lo llamo Bien. y el man está ahí, pendiente de mí, me rescata donde siempre, o sea, me lleva, me trae. Me consta, loco. Sí, sí, eso es por mi viejo, sí. Sí. O sea, uf, mi viejito, loco, me ha salvado. Yo estaría muerto si no fuera por mi Un viejo. taxi sale de la nada, entre las sombras y la niebla. Va, y Yankee desapareció. ¿Dónde va? Allá va el taxi. Yankee, chao, Yankee. Tuvo Pero que haberse visto bien tripeado desde afuera eso. Porque para mí, tostado, para mí es como ya natural, así, irme con mi viejo así por Urdesa. básico. Qué risa. Y mi viejo es lo máximo, loco. Por ejemplo, y del man yo aprendí esto, o sea, el gusto por aprender. Y el man le encanta. Yo con quien más hablo de historia es con mi viejo. Pero puta, hablamos de todo, hablamos de Alejandro Magno, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de los campamentos nazis, hablamos de Pol Pot, o sea, de política, hablamos de todo, de todo. Y ahora este último año yo he estado bastante viendo un canal que se llama Eso es otra historia en YouTube, revisen, Ok. ¿no? Otra historia de un vasco, un español. Buenísimo, o sea, mezcla, o sea, el man te da la historia detalladísima casi de toda la humanidad. Ahorita ya va a entrar a la Edad Moderna. Ya terminó la Edad Media y va a entrar a la Edad Moderna. Pero el man ha dado todo, o sea, Roma, bizantino, después porque es español, o sea, se fue de largo en España, los constantes cambios, los godos, los visigodos, o sea, te da todito, los celtas, todo, 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 todo. Entonces es chévere porque, de alguna forma, tú te pones a ver de que, sí, cuando uno le enseñan, qué sé yo, de Grecia o de los espartanos o de tal, uno ve a esa gente como próceres, como gente así, como alienígena. Pero no, man, esa gente era igual que nosotros. Lógico. Loco, era gente de carne y hueso que tenía, quizás en un contexto distinto, pero tenía las mismas ansiedades, los mismos problemas. O sea, gente que iba a la guerra por las mismas razones que hoy en día van a la guerra. O sea, es así. Y a mí me encanta, digamos, leer esos pequeños registros, por ejemplo, en Pompeya. Claro. En Pompeya encontraron un montón de registros cotidianos. Por ejemplo, hay unas cartas que enviaba una madre a su hijo en el cesto de comida, como que, qué sé yo, te extraño, ven pronto, o sea, eh, burdeles, panaderías, o sea, la vida diaria. Y tú te das cuenta de que al final hay que romper un poquito ese estigma de que la historia es una cosa lejanísima y que son casi que alienígenas. Y no, man, no. Lo que ha cambiado es el año, pero la sociedad, la humanidad ha seguido en este rumbo hace milenios, man. Claro, es que, y más que todo porque, bueno, la forma en la que se ha perpetuado el sistema de gobierno o de orden, digámoslo más bien orden, Ujú. ha sido, bueno, desde esa época fue a punta de conquistas. Ujú. Tengamos en cuenta de que era un factor común, era muy común de que el conquistador se deshaga de mucha información del pueblo conquistado Así es. y destruya su cultura, Ujú. de ser el caso, o la desaparezca o deje solo ciertas cosas útiles. Y de por sí no tenemos toda la información. Yo creo que justamente por eso, ya que se crean nuevas generaciones, al no tener la totalidad Ujú. de la historia, por ende creo que es lo que conlleva que repitamos los mismos errores. Pero Totalmente. es que esa es la movida, pues loco. O sea, siempre, como dice, supera el hecho del el ego o el deseo del conquistador a lo que sea que satisfaga su ego. Ujú. Y en base a ese capricho se va a regir una realidad Claro. que generaciones lo van a sentir así, Claro. loco. Mira, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Alejandro Magno. Claro. Alejandro Magno, hijo de Filipo, de Macedonia. Me encanta la historia del man y me encanta el hecho de que a la final la mentalidad de este hombre no es tan distinta a la mentalidad de otros tantos conquistadores, man. Claro. Pero lo que pasa es que Alejandro tuvo todo para ser grande. O sea, él fue discípulo de Aristóteles, o sea, hijo de Filipo de Macedonia, que ya para ese momento había conquistado toda la Magna Grecia. Entonces, era un tipo que estaba destinado a la grandeza. Y es un tipo que él se creyó a sí mismo que era heredero, o sea, hijo de Aquiles, o sea, hijo de Zeus, o sea, Claro. un tipo que vivía entre el misticismo y la realidad. Y el man llegó a lugares que nadie, ni en Grecia, ni en el mundo había conocido. El man acabó en el Indus, en la India, o sea, hasta allá llegó el man, a Egipto, o sea, fue declarado faraón y tú sabes que en esa época los faraones todavía seguían siendo vistos como dioses. Claro. O sea, por eso es que hay tantas ciudades alejandrías por allá. Exactamente. Y el man se quedó a vivir allá, entonces es fascinante a la final cómo un solo hombre, man, puede cambiar
el curso de la historia. Y sigue siendo así. Claro, de Sigue hecho, siendo así. es que todos somos consecuencias de algo, lo conversaba con otros panas también. Todos somos consecuencias de todo. Y evidentemente Alejandro Magno intervinió bastante, el accionar de él en la historia intervinió bastante en lo que hoy en día somos. De alguna Nuestra forma, cultura helénica viene de él. Si él no hubiera mezcló- sido por él, se mezcló full porque conquistó claro. full lugares. Pues. Ujú. Se mezcló full la gente de él con hasta él mismo, con los demás, con las Claro, demás el etnias. tipo casi que obligaba a sus generales a que tengan hijos con las mujeres persas o las mujeres sirias para mezclar, digamos, tanto la raza con las Claro. culturas. A diferencia de otros conquistadores que querían destruir la cultura y imponer la suya, Claro, Alejandro como- intentó mezclarla. Como los nazis. Claro. Bueno, Destruyen todo. como Japón en China, También. que quisieron erradicar casi toda la cultura y, bueno, por suerte no lo consiguieron. Siempre siempre es constante esta idea de supremacía racial. Sí. Qué cojudez, ¿no? Es una cojudez, pero para que veamos que no es algo que ha estado lejano y nunca está lejano. No, nunca de hecho Nunca es está muy lejano. palpable. Siempre Oye, está ahí. siempre digo cuando hablo con personas que adhieren mucho a la perspectiva cristiana, Ujú. que hablan mucho de que sí, que es la tierra de Dios y bla, 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 que es Jerusalén y todo esto, y Israel. Le digo, ¿usted se da cuenta de cómo está Israel con Palestina? ¿Hace Claro. qué tiempo? Ujú. Entonces, como que ampliemos un poco el espectro antes de Ujú. opinar, pues, ¿no? Claro. Porque estás obviando muchas cosas que bueno, que no están a favor de la paz que supuestamente se Ujú. predica. O esta perspectiva maquiavélica siempre me parece bien humana en la que se miden los gobiernos o el sistema social en sí. Es muy maquiavélica esto de que por prevalecer una ideología o que se cumpla la percepción que ellos tienen de esa ideología, Ujú. los medios no importen. Claro. Sí. Es totalmente absurdo. Vi hace poco, atrayéndolo ahora con esto de los Talibanes. de los talibanes en En Afganistán. sí. Vi un video que no sé si sea actual, pero según investigué sí era del régimen de los talibanes Ujú. y que en algún momento dado se chocaron con este pueblo. Y cogieron una mujer, loco, que no tenía cubierta la cara y se le veían los tobillos. Y la cogieron y entre todo el contexto de lo que estaban diciendo en su idioma, a la final era la ejecución de la man porque porque se le veía El rostro, claro. el rostro y los tobillos. Y la man hablaba y todo, no le pararon bola, le hicieron arrodillar y después un rato un man saca una pistola y desde arriba de la corona de la cabeza le dispara. Y muere en el acto y se cae Claro. y el charco que se forma y todo el mundo celebrando. Yo me quedé, no puede ser, o sea, bacán, hay que respetar todas las ideologías, todo lo que tú quieras, pero esa vaina, Claro. que se siga perpetuando La solamente- barbarie no es ideología. y no es por ningún medio justificable. Claro, pues. obviamente. No. Entonces, la realidad en la que vivimos se justifica. Y qué constante paradoja te hacen querer que asimiles como realidad y verdad. Y correcto o incorrecto. O sea, ¿qué es qué concepto moral es el que es el que te quiere? O sea, Es el que te quieren vender, que te Exacto. quieren meter. y Que no es así. y más en que todo te realidad. quieren vender que no lo cuestiones, es el Ajá. punto. Lo que pasa es muy que, sorprendente. bueno, muchas cosas, pero sobre todo la religión es una herramienta de poder excelente, ¿me entiendes? Te digo desde la antigüedad, o sea, la razón por la cual Roma se hizo cristiana, bueno, se convirtió en católica en gran parte, Ujú. es porque era una forma de poder, digamos, creo que fue Teodosio, puede que haya sido Teodosio, no sé, el que ya despenalizó el cristianismo y fue Constantino el que el instauró. Pero bueno, más o menos así. Para ese momento, el panteón de dioses romanos ya nadie le paraba bola. Claro. A nadie le importaba. Y como Roma era tan extenso, habían ciertos cultos, ponte el culto a Baal, incluso los cultos de la India, o sea, que la gente creía múltiples cosas. Claro. Y eso hacía de que la gente se cuestione, ok, si yo le rezo a Baal, que es un dios sirio, ¿por qué me va a importar lo que pase en Roma? ¿Me entiendes? Si yo le rezo a tal man, ¿por qué me...? Entonces, Roma fue inteligente y dijo, ok, si hay... Y para ese momento, la religión cristiana estaba ganando full adeptos. Y decía, bueno, en vez de irme contra ellos, me les uno. ¿Ya? Y ahí fue que hay un cambio radical. Bueno, yo no soy cristiano,
pero entiendo que la historia de Jesús para mí me encanta. O sea, me parece un filósofo buenísimo el tipo. De ley. Pero ahí es cuando la iglesia, o sea, cuando Roma agarra el cristianismo, lo convierte en catolicismo. Y dice, ok, vamos a tener esta creencia, pero bajo mis principios, bajo mis ideologías. Entonces usó eso para primero agrupar lo extenso de Roma en una sola fe. Y dos, reprimir a quien no sea parte de eso. O sea, Claro. o eres romano o no eres romano. Entonces, desde el inicio, la fe ha sido una forma de unificar, pero también dividir. Y, por ejemplo, no nada más Roma. Eso hizo que cuando ya empezaron las invasiones bárbaras, digamos, por los godos, los visigodos Claro. y tal, Las conquistas. y los hermanos del norte, y después los vikingos y tal, nadie podía contra esos tipos. Nadie podía. Solamente pudo la religión. Claro. Cuando esos manes se cristianizaron, los daneses, los noruegos, todos esos manes, locos, fueron los más fervientes cristianos, más que Roma incluso, ¿me entiendes? Entonces, la mejor forma en la que las civilizaciones se pudieron entender era a partir de eso, porque obviamente si yo soy cristiano, yo voy a confiar más en otro que es también cristiano. En algo mínimo, ¿me entiendes? Voy a confiar más en el cristiano que, como yo, que en el musulmán, qué sé yo, que en Saladín o los otros califatos que se estaban dando en España en ese momento. Entonces, también para eso. Quizás fue beneficioso para ciertas cosas, pero también el costo de eso para mí no se equipara. Y hasta el día de hoy es así. Por eso que tú ves que, no, es que él es evangélico. Ay, no, es que él es testigo de Jehová. Es que él es cristiano. O sea, se supone que todo viene de la misma tradición abrámica, ¿me entiendes? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero la gente se sigue agrupando en espacios chiquitos porque se siente en confianza con los suyos. Claro. Y eso tiene sus pros y también tiene sus muchos contras. Claro, obviamente. Principalmente porque asimilas la idea colectivista que se sobrepone o supera el nivel, sí, se prioriza por encima de la perspectiva individual. Entonces, ya es por ahí, ya tú pierdes tu individualismo por estar en tu confort colectivo. Pero, ¿sabes A qué? la gente le gusta mucho eso. Le gusta eso porque siempre Ujú. en un colectivo se sienten seguros Claro. y Protegido. el cerebro busca siempre la posición más rápida para cubrir el punto A al punto B. Así como decíamos, a la gente a veces le teme escucharse. Ajá. O Sí. sea, a la gente le teme escucharse. Pero, ¿sabes? Y justo por esto que estamos hablando, reafirmo mucho más esta nota y me hago referencia recordé una película de Denzel Washington, que no recuerdo cómo se llama. Hombre en llamas. The Book of Eli, creo que se llama. Bueno, el man era un ciego y era un universo, un contexto posapocalíptico. Ujú. ¿Por qué te hago referencia al man? Porque me sorprende la capacidad que tiene o que logra la palabra. Y por eso coincido y reafirmo que es tan importante y valiosa es esta nota, que la acción en sí de registrar, de almacenar, de recolectar las palabras, los conceptos, los pensamientos, las ideas que forman ideologías, es tan importante porque puede modificar realidades, puede construir civilizaciones, Ujú. ideas, meras palabras. Un texto, algo que no se conocía antes y se aplica en algún momento, si se usa, o sea, es una herramienta intangible bien poderosa. Ujú. Y justamente por eso tiene tanto sentido que los conquistadores abolen o eliminen cierta información, porque saben que cierto comportamiento les puede perjudicar a Claro. lo que ellos quieren imponer. Claro. Entonces, este manejo de la palabra y la importancia que tiene, pero que siempre colectivamente hablando, yo siempre veo que lo que se necesita o lo que tienden a hacer que impere es la ausencia de querer tener esa información o de querer adquirirla, del deseo de querer saber o cuestionar Es que el o poder plantear ideas. es más importante para ellos que el conocimiento. Exacto. Pero la perspectiva que dan de poder, porque Ujú. sabemos Bueno, que sí. recibimos igual algo masticado, no la materia prima. Por eso es bueno buscar siempre, Ajá. digamos, otras fuentes. Yo, por ejemplo, que estudié periodismo, si algo me quedó bueno es la intención de siempre contrastar las cosas. Claro. Porque hay que decirlo, o sea, la gente
muchas veces se queda con el chisme de WhatsApp, así que, no, que están matando bebés en Pozoras, así, no sé. Cacha, maldita va, Pozoras. O sea, ¿y por qué? Porque si, por ejemplo, a ver, si alguien racista, digamos, o alguien que odia a los migrantes, ve en WhatsApp que los venezolanos están matando bebés en Pozoras, maldito venezolano, ¿me entiendes? Y no va a contrastar eso, ¿por qué? Porque se adecúa a su forma de ver el mundo, ¿ya? Y eso es feísimo y peligrosísimo, o sea, y ocurre porque también la audiencia, hay que decirlo, que sea feo, es vaga. Yo soy audiencia también, o sea, somos vagos, ¿me entiendes? Nos quedamos con la primera cosa que vemos, y si se adecúa a nuestra ideología, ¡pum!, cerrado el trato. Claro. Y los medios, ¡puf!, hace rato que saben eso. Hace rato que saben eso, y los medios ya no hacen, hace mucho que no hacen noticias, ellas hacen contenido. O sea, Claro. el contenido que tú sabes que a la audiencia le va a gustar, sin importar que sea verdad, mentira o publicidad, lo que les importa, y más ahora que estamos en la época de like, o sea, eso es lo que prima, y por eso yo creo que afortunadamente hay nuevos formatos, hay medios digitales, medios independientes, pero también hay muchos más fuentes, y ahora Claro. sí es mucho más fácil contrastar las cosas, y creo que ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer, contrastar las huevadas. Claro, es que a eso voy. Esa iniciativa de querer ejercer esa acción de verificar la veracidad de las noticias es poco usual. Tú mismo acabas de decir, o sea, a ver, apenas ves una huevada, no, envíala. Y a veces es un clickbait. Claro. Esa vaina, loco, un pana hizo hace tiempo algo que fue una joda, pero ya después lo medité bastante y dije, chucha, como yo, ¿quién no lo habría hecho? Porque no me manda un mensaje, un link de una publicación en un diario, una supuesta publicación en un diario, de que habían desaparecido unas 2 personas, unas 2 chicas, y el texto que decía el link, oye, ayúdame enviando esto que son mis primas. Y yo, loco, ni vi nada, y le dije, verga, qué turro, y lo pasé a los que más podía, porque dije yo, al menos puedo hacer eso, aunque es huevada, pero me está pidiendo que lo haga. Y después me llegan como 3, 4 mensajes y me dicen, oye, ¿qué tiro? ¿Qué es esta huevada, loco? ¿Por qué mandas eso, loco? No seas tú los que están mandando. Oye, maricón, ¿estás viendo lo que me estás mandando? ¿Qué cosa? Pero es un artículo. Maricón, no has visto, me dice. Y abro el link, loco, y es un negro con terrible verga, maricón. Loco, yo me quedé el así. negro de WhatsApp. No, ni era el negro de WhatsApp, era otra nota, pero era eso. Y no, bro, es que vergüenza, hijo de puta, le mandé a full gente. Y yo pensando que era, y no era culpa del man, era culpa mía por no ver, marico. Yo confié en el ya bacán. Ingenuo Claro, de mi es que parte. estamos en un, como tú decías, está el feedback, ¿no? Pero ¿a qué costo? De El ley. meme, sí. ¿A qué costo? Feedback, pero ¿a qué costo? El otro por lo menos te da chance a meditar, a Claro, ver qué le digo. sí. Es que estamos en un mundo demasiado rápido, man. O creemos que estamos en un mundo demasiado rápido. O más bien creo que nos hemos adecuado a una velocidad acelerada. El formato. El formato es muy disperso. Es como que en todo sentido, en las relaciones de pareja, en el tiempo que tú pasas con tu familia, con tus amigos, con tu perro, o sea, todo es como que... Claro. Y pasamos más tiempo con el teléfono muchas veces que con gente de carne y hueso que está ahí frente a nosotros. De ley. Es una especie como de abstraerse y uno se pierde en esa nota. Todos somos culpables de eso. Sí, loco, es que, bueno, yo siempre he dicho que todo el mundo es egoísta hasta cierto punto, pero en su mayoría lo somos, porque hasta las interacciones o beneficios que queramos para un tercero son también por nuestro satisfacer un deseo interno. Claro. Entonces todos somos egoístas de nuevo hasta cierto punto. Y principalmente aquí, como buscamos un feedback, una retroalimentación de nuestra comunicación, esta vaina como nos da un entorno controlado y más pronto y próximo, evidentemente nuestro cerebro se va a sentir más cómodo aquí y va a dejar de querer interactuar en la forma tradicional que toma un poco más de tiempo. Claro, y también está en los formatos. Te mencioné hace un rato lo de los formatos que ahora hay, medios digitales y periodismo independiente. Por ejemplo, yo en la Universidad Católica, para graduarme, hice una tesis acerca de Pancho Jaime. No sé si la gente... Ah, sí, tú me contaste acerca de eso. La gente tripea a Pancho Jaime. ¿Qué tiro? ¿Por qué no te la quisieron aceptar? Porque era Pancho Jaime. Pancho Jaime es un lámpara. Pero igual, loco. No, obvio, es que por supuesto, yo sé. Si eres periodista, estás para documentar lo que sea. Claro, tienes que, o sea y eso es lo que... Es que fue toda una serie de situaciones que se fueron complicando. A ver, desglose y resumes.
En resumen, Pancho Jaime es un man lámpara que hacía periodismo súper gonzo, súper cutre, vulgar, misógino, lo que tú quieras. Ya. Pero en la época de los 80s, recordemos que estábamos con la presidencia de Férez Cordero, estaban los Alfaro Vive Carajo, había Claro. mucha represión, había gente que desaparecía, gente que no decía, que se quedaba las cosas calladas, y muchas de esas cosas no salían en los medios tradicionales, que eran en ese momento, como sigue siendo el Universo. Incluso, para mi tesis, yo entrevisté a alguien que me decía que en todas las oficinas y los escritorios del gobierno, la gente tenía dos cosas, el Universo y la Pancho Jaime. Entonces, yo sé que Pancho Jaime es un cutre, lo que sea, pero, loco, fue el único quizás que se atrevió, porque era un loco además, porque nada más un loco haría eso, que se atrevió a dar la otra versión y con qué veracidad, pues con qué vehemencia, con qué ira de las cosas que pasaron. Al final del man lo mataron justamente por eso. Chuch. Ya no en el gobierno de León, pero sí por alguien del PCC, que Ya. leí, no digo el nombre porque después yo soy el No, siguiente. no lo digas. Después Por yo soy el favor, no. siguiente. Pero digamos Borra que, mis números. digamos que es el nombre de una calle, ¿ya? No Ya, diré más. chucha. Ya. Entonces, al tipo lo matan por eso. Ajá. Y digo, bueno, o sea, yo vengo, mi padre humilde, mi madre también humilde, vienen del suburbio, afortunadamente pudieron crear una familia, clase media, y fuimos a vivir al sur, la parte bonita del sur, Pero yo tengo este antecedente, este origen, así que desde chiquito a mí me gustaba leer la Pancho Jaime que tenía mi viejo. Unas Claro. cosas Por la lista que groserísimas, conocía. groserísimas, pero bacán. Así que yo ahora, en la tesis, con esta problemática que decía, bueno, pero hay tantos medios tradicionales que te dicen una cosa, pero no es. ¿Acaso no existe otro formato? Y ahí fue que descubrí lo del periodismo independiente, que para ese momento aquí apenas había un medio que hacía algo parecido a eso, que era Jekyll City. Claro. En el 2000, que empecé como en el 2012, creo, la tesis. Los veo objetivos esos manes. Hasta ahora. Es que ahí va la cosa. Lo importante es el formato. O sea, Claro. el Diario del Universo, por ejemplo, es un diario tradicional. ¿Por qué? Porque tiene auspicios fuertes. Entonces tú, desde ese momento, tú no puedes hablar mal de tal o cual man, porque él te auspicia. Y obviamente nadie muerde la mano del que le da de comer. Claro, ya cumples una agenda. Claro, en cambio, en el periodismo independiente, el formato es más colectivista, ¿me entiendes? Se nutren más a partir de la barra hasta afuera. Ahí. Sí. Se nutren más a partir de aportaciones de la gente y qué sé yo. Y si tienen, incluso en la línea, porque yo entrevisté a uno de Jekyll City, a León Cabrera, Ujú. y él me decía que incluso la mesa editorial era una mesa, digamos que la pirámide usualmente es de arriba hacia abajo. Ya, acá era lineal, ¿me entiendes? O sea, No era pirámide. exacto, no era pirámide, era lineal. O sea, obviamente había uno que era el jefe y que decía, bueno, al final esto va o no va, pero todo se discutía, todo se Claro. debatía. O sea, Entonces- todos tenían el mismo nivel de opinión. Exacto, entonces eso es lo que desde el formato ya tú ves y además está la intención constante de querer plantear las cosas en dos perspectivas. Ok, este dice esto, este dice lo otro. Cuando pasa en los medios tradicionales, usualmente te quedas con la versión oficial Claro. y te quedas ahí y no hay más. Entonces yo en esa especie de exploración dije, bueno, pero hubo una vez en la vida en este país que alguien hizo algo parecido a Periodismo Independiente. Y dije, bueno, Pancho Jaime, y además es lámpara, así que me encanta. Y bueno, Es y verdad. mi tesis básicamente era algo así como que, no sé, bueno, era un título súper así intelectualoso, tipo nociones del periodismo independiente en la revista Comentarios de Pancho Jaime y algo más. O sea, el trip era que yo intentaba demostrar o comprobar que Pancho Jaime hacía periodismo independiente y que de Claro. alguna u otra forma ese tipo, en lo vulgar, lámpara que sea, inspiró en su momento y hasta ahora a que gente lo haga. Porque Claro. mucha gente lo tiene Pancho Jaime en la memoria. Yo leo a veces en las noticias que si el Universo, la Extra, o Expreso, cuando ponen una noticia que tú sabes que es puta, pagadísima por el gobierno de turno o tal cual. Y siempre veo a alguien que dice, aquí es cuando hace falta un Pancho Jaime. Loco, la gente lo tiene en la memoria porque sabe, y sobre todo la gente de clase media baja, o sea, Claro. sabe que de ahí, de esa ira, de esa furia, es que salen las verdaderas, las verdades. Pues, ¿no? Claro. Y bueno, me pitié con mi última, bueno, cuando tuve varios tutores, se pasaban la pelotita de uno al otro. Cógelo ese man. Es papa caliente, bro. Y al final tuve una opositora, o sea, que ya pues es como que cuando ya te vas a presentar, te dicen, bueno, este va a ser el jurado, este va a ser el otro, y esta va a ser tu opositora.
Y mi opositora era la maestra, loco, más conservadora, periodísticamente hablando, de ahí. Lo hicieron a propósito. Claro. Sí, eres un nombre porque fue una hija de Maritza Carvajal. Tan, 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 tan. Chan, 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 chan. Loco, ese man ese man me quería joder, ¿En porque serio? la tipa desde el principio se opuso rotundamente, no, que esto es una vulgaridad, que esto no es periodismo, que esto no es nada. Ese, man. Y yo le digo, pero mija, justamente por esa idea que tú tienes de que no es eso, hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que investigarlo. Claro. ¿Dónde más voy a hacer eso si no es en la facultad, loco, en la academia? ¿Dónde más voy a hacerlo? Uy. Entonces, ella fue la única que se opuso, porque incluso el director de carrera, todos me apoyaban. En fin, llega el día de la exposición y la man no bajó. Y la man dependía que tú Obvio, expongas, porque pues. si faltaba la oponente, no podía presentar. Y la man se quedó ahí, sentada no en su voy. escritorio. Tuvo que ir el director de carrera, subir y decirle, Maritza, pero tiene que bajar. No bajo. Y dice, bueno, entonces voy a tener que sancionarla. Hágalo. Así dijo ese man. Entonces, por fortuna, yo trabajaba en ese momento para Mónica Franco, que también tiene una oficina ahí en la Católica. Ella me ayudó, movió unos hilos, llamó a una persona para que revisen los estatutos, qué se puede hacer. Y en esos casos, el director de carrera puede reemplazar al oponente. Ah, ya, bacán. El man bajó, yo di mi exposición, o sea, más cabreado que nunca, más que Pancho Jaime. Me gustó citar a Pancho Jaime varias veces porque dije muchos insultos y fue chévere. Fue chévere decir full malas palabras frente a un público y frente a académicos. Y legalmente, académicamente, porque les está citando. Sí. No es tu Y declaración. yo decía, y cito, chucha, de largo. Qué bacán, loco. Fue hermoso, loco, y Hackeaste el sistema. loco. Casi no me graduó, pero valió mucho la pena. ¿Cuánto te marico. calificaron eso? Me pusieron 8 y te diré por qué. Por la estupidez más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no me puse de pie. Qué huevada, loco. De los jueces, saqué 10, 9 y una de esas manes, que también es media... ¿Qué tiene ese tecnicismo en el sistema de calificación? Qué sé yo. Pero así, literal. Ella dijo algo así como que, sí, me gustó tu exposición y tal, pero sabes que hay algo que te faltó y que me parece una falta de respeto, es que nunca te pusiste de pie, 7. Y por eso me fue 8 en el global. Qué hijo de madre, loco. Ujú, Por los ujú. siempre me he quedado yo con esa nota de que se fijan más en las formas que en el contenido. O sea, mija, estoy citando un man vulgarcísimo. ¿Tú crees que me importa que te falte respeto a ti, flaca? O sea, Claro, simplemente, o sea, te aguantas la puteada, pero te indignó que no te hayas levantado. O sea, es a lo que yo siempre cito desde que La academia. esta paradoja, loco, esta incoherencia que tenemos en lo políticamente correcto, lo Ujú. moralmente Ujú, aceptable, ujú. de que, o sea, se fijan en esas movidas y no se fijan en el contenido como tal. O sea, si tú le dices a un man, oye, te puedes caer, te vas a morir. Ay, ¿por qué me gritas? ¿Por qué le gritas? Que no le grites. Pero te estás avisando con un peligro. Claro, así es. No se enfocan en el mensaje, Así es. sino en que no, que me alzaste la voz, no, que estás gritando, no, que te estás riendo. O sea, mil y un cosas menos el contenido. ¿Y qué tiene ese sistema de calificación? O sea, pasa lo mismo en el sistema de calificación, al menos en nuestro país. A mí siempre me ha parecido una estupidez. Tal vez tendrá su razón de ser, te dará responsabilidad en cierto nivel, pero siempre me ha parecido muy tonto el hecho de calificar el cuaderno de notas o el tener un cuaderno al día. Claro, Me parece nada que absurdo, o ver. sea, chévere que más bien que te insten a ser organizado, bacán, pero que sea una calificación representativa para Claro. validar tus conocimientos. Porque hay gente que tiene sus modos y sus modos, sus formas y sus formas. Claro, igual, mira, yo te hablo desde mi perspectiva también, desde mi confort, porque a mí me cabreaba tener que tener algo al día y que escribir ahí y que tienes que escribir que el nombre con color. Que el diario, que la cosa. Puta madre, qué rechera con esa nota, pero bacán, entiendo que quieran inculcarme un orden, Ujú. pero que esa vaina sea calificación, absurdo, loco. Es demasiado. Bueno, y a la final, después de eso, proliferaron los medios independientes, los medios digitales. Ahora es genial, o sea, ahora tú abres internet y abres Twitter y todos tienen su medio digital y es chévere, es chévere. Es como ese episodio de Los Simpsons cuando Burns
y compra todos los diarios de Springfield. Chucha, el más sale en todos lados. Claro, y después al día siguiente, Lisa dice como, bueno, ya, porque Lisa tuvo el último diario, digamos, independiente, Ah, claro. y ella lo cierra, como que se lo hacen cerrar. Y al día siguiente, Lisa va caminando por las calles y todos tienen su diario, así, Willy tiene su diario, Claro. Lenny tiene su diario, Patty Selma también. Patty Selma también. Entonces, es cierto, loco. O sea, ella inspiró a que la gente diga, bueno, ya, no nos quedemos con lo oficial. Y creo que la crisis, porque hubo una crisis en el periodismo que todavía está nacional, hizo que mucha gente diga, ¿sabes qué? Al demonio. Si ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer. Claro. Y ahora hay tantos medios independientes donde tú puedes encontrar tantas cosas, tantas voces, porque eso es lo importante, la diversidad. Nunca te quedes con una sola cosa. Claro, y más que todo, más opciones que considerar a ver si qué tanta imparcialidad presenta. Porque si bien es cierto en el ideal, un medio de comunicación debería ser objetivo e imparcial, pero en la práctica sabemos que no. Y Claro. desde el punto que reciben auspicio, tienen que cubrir una cierta agenda. Incluso los medios independientes a veces tienen simpatías ideológicas que no pueden Claro. ocultar. Y ahí es cuando tú como audiencia dices, bueno, déjame ver otra fuente, otro lugar, otro espacio para verificar, para contrastar. Y creo que ese es un ejercicio que, repito, deberíamos hacerlo todos. Todos. De ley que sí, es que creo que es necesario, es que esto radica en el cuestionamiento, es lo que estábamos hablando, esta ausencia de cuestionar, de problematizar algo, de plantearnos el porqué de las cosas la mayoría de cosas que damos por hecho. Y más que todo, siempre estamos en esta situación deja el confort, la comodidad, creo que se reduce en eso. Se reduce Claro. en el no querer no querer pasar por la fatiga de pensar, de problematizarse Claro. y Mira. cuestionarse qué tal sí, qué tal no. Hoy en día que todos de alguna manera tratamos de ser periodistas o somos periodistas desde el teléfono, Ujú. es que sí, De ley, de ley. y a la final lo terminamos siendo a buena hora. Casi, ¿no? casi, claro. Yo recuerdo que de todas las cosas que me enseñaron en la católica, que fueron buenas, malas, lo que sea, nunca olvidaré lo que me dijo Andrea Ocaña, una gran profesora, que cuando estábamos hablando porque mucho se habla que cuál es la función del periodista, que el periodista debe hacer esto, debe hacer lo otro. Andrea me dijo, miren chicos, el periodista tiene una única función y es cuestionar. Punto. Claro. Cuestionar. Se acabó. Es su única función. No tiene por qué hacerle publicidad a nadie, no tiene por qué ser amigo de nadie. Su única función es cuestionar. Claro. Y listo. Es transmitir información, pues claro, es que no te están pagando por tu opinión, Claro, te están no. pagando por presentar... Para que presiones cosas que obviamente Exacto. la gente, el ciudadano de a pie, no puede, no tiene las herramientas. Tú sí. Claro, es que eso ya es una consecuencia. Si transmites la información objetivamente y tal cual como es, apegándote lo más cercano posible a la realidad desde tu resumen, la gente tomará sus decisiones. Generas cuestionamientos. Eso es consecuente, sucede. Pero de ahí de querer transmitir una emoción desde esa posición que tú tienes de la transmisión de la información, ahí es lo que siempre se suele caer en error. Así es. Porque ahí interviene ya el criterio y las ideologías y los intereses de cada medio de comunicación, ¿no? Digamos uno estatal. Sí. Nunca jamás en la vida va a sacar un caso de que corrupción en el gobierno, encontramos tal. en que en tal sucursal de Claro. tal lado del sistema del Ministerio de Salud, me invento, encontramos que los pisos estaban sucios, no había medicinas. Jamás van a sacar en un medio estatal eso. Jamás. Jamás. Porque Jamás. se están disparando en el pie Claro. y es absurdo. Ujú. Entonces, justamente por eso, ahí ya no es imparcial. Pues. Claro. Entonces no es un medio de comunicación Uno fiable. tiene que saber leer bien. Exacto. Uno como, no solamente el periodista, la audiencia, sobre todo la audiencia, tiene que saber leer bien, aprender bien. Ya, y es exactamente lo que estás diciendo, loco. Y bueno, ahorita que estamos hablando de esta nota, ¿sabes qué me acuerdo? El otro día fui a un hospital. Bueno, el otro día fue hace como un mes y medio. Al hospital de la Marte Rol 2 del IES. Loco, no había papel higiénico. No había luz en el baño. En la puerta, era solo una puerta para entrar directamente al excusado y no tenía seguro tampoco. Chuta. Y no había papel higiénico. Le pregunté al Pero estamos vacunados, amigo. Loco. Estamos vacunados. Sí, por lo menos. No hay, No hay vacunas, pero no hay tan papel higiénico. complicado tampoco, la verdad. Solo hacía falta organización y logística. Brother. Lo que el gobierno anterior claramente no tenía, no le importaba. Obvio no, loco, pero a lo que me refiero es que chuta, papel higiénico. Es lo más básico. Es lo más básico. Y no puedes cubrir papel higiénico. Tienes un presupuesto estatal
de miles de millones. Es Y que no ahí puedes está, comprar. ahí está el peaje, pues. Exacto. Digo, Ahí o está sea, el peaje que o sea, cobran. hay que ser tan bobo para evidenciar que estás haciendo huevadas chuecas. O sea, porque para que falte algo y que todo el mundo esté contento y se siga pagando las cosas, alguien tiene que darse cuenta de lo que está, Es de que, lo que está pasando. ¿sabes qué pasa? Pasa que entre los políticos, independientemente de qué bancada sean, se les hace muy complicado denunciarse entre ellos casos de corrupción, porque ellos también son corruptos. Claro, O sea, obviamente. si tú criticas a otro ban, estás criticando el sistema que también te beneficia a ti. De ley. Por eso es que es una cosa que está instaurada, no desde ahora, no desde Correa, incluso desde antes de Correa y todas estas cosas. Claro. O sea, siempre, bueno, en los 90 que ni se diga, Claro, pues no. de ley. Claro, pero eso sigue. Entonces, es una cosa que habría que erradicarla, no sé de qué forma, porque, bueno, yo no soy político, pero habría que hacerlo de alguna manera. Ya. Es verdad, loco. Es verdad. Y siempre tenemos que tratar de alejarnos de esos ismos. Esos ismos extremos que nos obligan o nos direccionan al aceptar la paternalización de ideologías, loco. Claro, que las cosas son así, que se queden así. Como Claro. que ya fue, ya, así la vida, así es O Ecuador, sea, ¿qué voy a hacer? obtener verdades contundentes solo porque alguien ya te lo dijo que es así, demasiado crédulo, pero ya, son cosas que creo yo, si no hubiera habido tanta deforestación de información entre las conquistas, sería un factor común en el pensamiento de las personas, no repetir ciertos errores que son muy comunes y muy Ujú. evidentes. Ujú. Pero obviamente como tenemos esta ausencia en la mayoría obviamente, de la media para arriba, tenemos una ausencia de curiosidad, creo que es por el motivo, porque es un recurso explotable, pues. Por eso es sustentable, Ujú. porque los individuos mismos perpetuamos ese comportamiento, el entorno amigable a esa explotación. Claro.